Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión del día de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. En el episodio de hoy nos acompaña Esteban Martínez. Esteban es arquitecto, ingeniero y con maestría en diseño sostenible, si la memoria no me está traicionando el día de hoy. Y quizá uno de los referentes más grandes en Colombia en estos temas de sostenibilidad el día de hoy. Entonces, pues qué chévere contar con Esteban el día de hoy. Sí quisiera que Esteban nos haga una breve intro de lo que ha hecho como profesional y por qué le dio la locura de trabajar en esos temas de sostenibilidad cuando antes no se hablaba tanto de estos temas en Colombia. Bienvenido, Esteban. Gracias, Juan David. Un gusto. Uy, es que cuando me haces esa pregunta me devuelves a la locura de la juventud. ¿Y por qué? Porque toda esta idea de montar esto, y bueno, primero gracias por esos comentarios de que referente. Yo no me considero ningún referente. Digamos que es, pero entiendo que alguna gente me pueda ver así o nos pueda ver así por el trabajo que llevamos. Al final llevamos 15 años molestando en este tema, pero para entender de dónde arranca un poquito es desde de una coincidencia, una mera coincidencia de yo entrego mi tesis de arquitectura en la Universidad de los Andes y al año entrego la de ingeniería civil. Cuando entrego la de arquitectura, mi director de tesis en ese momento, Conrad Brunner, dice, oiga, su tesis es tan buena que queremos enviarla a una Bienal Mundial de Tesis. Ok, eso suena como interesante, chévere. Dice que no. Éramos un grupo de 3. Entonces hablamos con los otros 2 y dijimos, oiga, ¿qué nos quieren mandar? Bueno, pues, ¿qué tenemos para perder? ¿Qué hay que hacer? No, pues montar esto, Y eso era, en ese momento, año 2008, eso era mandarlo por FedEx, santiguarse y seguir el rastreo para que llegara a Shanghai, en China. 3 meses después. Sí, no, se demoró como 20 días. Y no teníamos muchas pretensiones, no teníamos mucha cosa, pero bueno, ya llegamos. Y resultó que durante el proceso de juzgamiento quedamos, porque mandaron muchísimas universidades en todo el mundo, quedamos entre las 60 mejores del mundo. Y hacían un corte entre las 60, obviamente no nos dan el puesto si quedamos 44, 30, no lo sé. Pero entre las 60 mejores hacían un corte porque esos 60 les regalaban un curso de urbanismo sostenible en Holanda. Entonces nos ganamos eso y nos terminan mandando a Holanda a estudiar urbanismo sostenible en el año 2008, cuando nunca había oído nada de sostenibilidad. Entonces, claro, yo llego aquí a Colombia principios del 2009, me reencuentro con el que ahora es mi socio, gran amigo, hermano, Diego Bello, y le digo, y entonces teníamos la idea de montar una empresa, porque el papá había comprado una oficina. Entonces nos dijo, pelados, ustedes tienen que hacer oficina. No sé cómo, pero ustedes no van a ser empleados, ustedes van a ser empresarios. Bueno, sí, señor, lo que ordene. Había muy buena relación con el papá y con todos, entonces, claro, fue como, listo, Héctor, tranquilo, vamos a montar algo. Entonces empezamos a pensar arquitectura, qué hacemos, ingeniería. Y en esos ires y venires es que yo le digo a Diego, oiga, pues acabo de llegar de esto. Y esto tenía energía, esto tenía hidráulica, esto tenía un montón de cosas que es como la mezcla de las dos. Y él me termina comprando la idea. Y de ahí sale Green Loop. Súper, qué anécdota tan interesante, sí, como me di por carambola, pero qué bueno que llegamos a estos temas que al final nos apasionan. Sí. Digamos que hoy particularmente sí quisiera entrar a un tema muy específico, si bien yo creo que contigo podríamos hablar de diferentes aspectos de la sostenibilidad. Hoy quisiera hablar sobre la certificación LEED, que me arriesgo a decir es la que más se ha posicionado en el mercado como referente, porque uno dice, vamos a certificar el edificio y dice, LEED, creen que es la única gran parte de la población, diría yo. Entonces sí quisiera que nos contaras desde tu experiencia cómo has visto esa evolución de LEED en el mercado colombiano, cómo ves que ha nutrido y que nos ha traído de nuevo a hablar de una certificación en Colombia para que realmente empecemos a hacer sostenibilidad en la construcción. Ok. Bueno, lo primero o si quieres lo cuento después y arranquemos por LEED, sí, porque me llegan varias cosas a la mente. Lo primero es entender LEED cómo arranca. LEED arranca también por una locura, gente que le apuesta a la sostenibilidad sin mucho a cambio, es la verdad.
gente que se arriesgaba a pensar en poder certificar edificaciones bajo un estándar que en ese momento era, no quiero decir que era completamente norteamericano, pero sí adolecía de esa visión que hoy tiene mundial. Y en nuestro contexto diríamos tropical también, claro, que el clima ya es otra historia. Claro. Entonces siempre había algo, sobre todo algo de oposición por parte de los clientes de decir, pero yo ¿por qué tengo que traer un sello norteamericano para acá? Y eso sí es aplicable o no es aplicable. Y en esa locura es que muchos clientes terminan diciendo, no, pero a mí me interesa. Pero si me devuelvo un poco, en ese tiempo era o gente que le quería dar un plus muy interesante a sus proyectos. Y entonces, por ejemplo, en el caso, nuestro primer proyecto LEED fue Ruta N. Claro, y esto es del grupo de EPM. En ese momento una de las directivas llega con la locura de decir, no, pues es que eso, como va a ser del grupo de EPM, le vamos a poner un sello y un sello internacional. Y trae la locura de LEED y se hace LEED o LEED. Y desde ahí entonces empieza eso. Ahí después nos llegan algunos proyectos, sobre todo de multinacionales. Entonces recuerdo en algún momento hicimos las oficinas centrales de Chevron aquí en Bogotá, año 2012 debió ser, 11, 12. Pero pues claro, eso era ¿y por qué me toca hacer LED? ¿Y cuál LED? Es LEED. Ah, LEED. Eso no es... Ah, sí se lee, sí. Bueno, me toca hacer eso. ¿Usted me lo hace? Sí, señor. Entonces, a ese nivel de desconocimiento era en ese momento, que ni siquiera sabían cómo hablarlo. Pero por ahí arranca la cosa. Y es muy interesante. Ahí debo decir que un trabajo muy interesante ha sido el del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. En ese momento, en cabeza de Cristina Gamboa, que logra posicionarnos, y en un momento yo recuerdo cuando iba a las conferencias estas de Greenbuild en donde se reunían todos los consejos latinoamericanos, claramente Colombia tenía una posición de privilegio con el US Green Building Council. Y eso en parte era en parte a esa acción política y la gestión que hacía el consejo, o pues por lo menos el consejo se volvió un poco partner de ellos. Y jalaron muchas de esas cosas y empezaron a ver que aquí empezó a haber mucha dinámica sin mucho detrás. No había beneficios tributarios, ni financieros, ni nada. Era simplemente gente que le apostaba a este tema porque sí. Y digamos que en esos ires y venires fue que empezó a coger fuerza al punto en que las constructoras empezaron a ver que era un plus para sus productos. Ahí debo decir que todavía está la tarea, y lo digo de manera general en el mercado colombiano, es que nos falta todavía aprender a mercadear sostenibilidad. Porque hacemos unos esfuerzos gigantescos en diseño, en construcción, y a la final no logramos transmitir ese plus que tiene un sistema de certificación como LEED y todo el esfuerzo que lleva detrás, ¿no? Súper. Yo creo que abres una puerta muy interesante, y es el objetivo de estos espacios. Acá tenemos un micrófono y un espacio para contarle al mercado qué es LEED y qué beneficios trae este sello. Pues ese es un certificado de edificio sostenible, pero qué beneficios trae no solo para el constructor, sino para un usuario final que entró a un edificio LEED a trabajar, a estudiar o a vivir. Claro. Fíjate que lo que primero piensan es, no, es que voy a ahorrar energía y agua, ¿cierto? Y la sostenibilidad es mucho más que eso, ¿cierto? Total. Ahí toca devolverse un poquito a, ¿cómo se concibe la sostenibilidad? Incluso yo tengo esta pelea con algunos de mis colaboradores, coordinadores y gente que lleva conmigo 5, 6, 7 años y llegan frustrados de un comité porque no, es que a ese cliente solo le importa la plata. Y yo le digo, pero es que espere, es que la sostenibilidad también es eso. La sostenibilidad, acuérdese, y cuando yo estudiaba la parte de sostenibilidad en inglés nos decían que eran las 3 P, ¿cierto? People, Planet y Profit. Entonces, si yo no tengo en cuenta el profit del negocio, si yo no entiendo que esto es un negocio y que tiene que generar rentabilidad para el desarrollador, pues me van a contratar una vez y me van a decir, Esteban, muchas gracias, muy bonito todo, pero gracias, no vuelvo a hacer sostenibilidad. Está por supuesto la del planet, que es la de energía y agua, pero está también la de people. Y esa parte no se nos puede olvidar, que es también edificios pensados para la gente, para habitarse, y que tienen que ser confortables, correctamente ventilados, buen confort térmico, o sea que pues el objetivo principal de la arquitectura, ¿cierto? El edificio no está pensado solo para que opere bajo de energía, sino pues para que sea habitado y que sea confortable, y que ojalá además nos inspire a través de espacios y cosas y que nos genere sensaciones, que es un poco lo de la arquitectura. Pero cuando uno entiende todo eso es que empieza a entender el por qué, ¿cierto? El por qué se dan estas cosas y por qué uno debería trabajar en pro de estos elementos y no dejar caer ninguna de las pelotas. Entonces,
¿Por qué hacerlo? Realmente la respuesta la tiene cada uno de los desarrolladores. ¿Por qué? Porque si mi motor es la parte económica, bueno, Lead es un buen camino. ¿En qué sentido? Pero entonces ahí se me abren dos vertientes. Está el que desea invertir en un proyecto para vender. Entonces dice, ¿y yo para qué voy a hacer eficiencia energética si el que lo va a tener es el usuario final? Y yo entierro un poco de plata en costos, en costos iniciales, en costos directos de obra, y yo no voy a ver eso en retorno de inversión. Y uno dice, bueno, sí, tienes razón. Claro, sí, el señor. interés es otro, Claro. y hay que buscar otra manera Claro, de convencer entonces, ese cliente, entonces ese mercado. ahí es donde está. Entonces, para resumirte y no extenderme mucho, porque si no aquí nos quedamos hablando todo el tiempo, nosotros hemos identificado 5 formas de entender los clientes y cómo trabajan. Está el primero, el que definitivamente le crea la sostenibilidad. Dice, venga, necesito salvar el futuro del planeta y de la sociedad y de la sociedad como tal, porque 2100 vamos a morir por el cambio climático, etcétera. Hay gente que lo cree así, sí. Está bien. ¿Listo? Segundo está el que le llega por mandato internacional, entonces multinacionales y más que le dicen, venga, tienen que certificar LEED. Y es un poco el caso que te he explicado, sin mucho fondo, simplemente sí, señor. O sea, hago orden caso y porque me ejecuto. ordenaron. Correcto. Está el tercero que le puede dar un goodwill a su marca. Entonces dicen, oiga, si es que si le pongo estos sellos, pues además estoy a la vanguardia y me puedo decir, oiga, yo soy el primero en hacer esto, y les da un estatus en el mercado, un reconocimiento. Y después están ya los que entran por beneficios tributarios o financieros y otros beneficios. Entonces, yo creo que la labor de uno como consultor es entender qué es lo que le interesa a él y por ahí venderle un poquito, porque si yo llego a hablarle de salvar las ballenas a alguien que solo piensa en plata, me va a decir gracias, pero para eso está Greenpeace, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Claro, es identificar el punto específico o el interés de cada uno de los clientes, en este caso, que quieren hacer sostenibilidad. Yo quiero hacer el énfasis en la people, porque claramente lo mencionas rápidamente de cómo el espacio al final es para la gente, sí. La arquitectura es para que nosotros vivamos, estudiamos, trabajemos, pasamos el 90% de nuestras vidas en espacios interiores, pero un proyecto certificado, en este caso LEED o cualquier certificación, o que tenga criterios de sostenibilidad, para no hablar de una certificación sí. Per se, ¿qué beneficio o afectación positiva o negativa podría tener en el espacio si no tiene criterios de sostenibilidad? Un poco para que nuestros oyentes entiendan realmente el impacto de hacer este tipo de cosas en la arquitectura. Listo. Ahí depende mucho de la habilidad también del consultor y de todas las herramientas que la sostenibilidad te pone, ¿cierto? Porque si yo me voy por algún sistema de certificación y lo cojo como una lista de chequeo, la lista del niño, yo digo, necesito esto, esto y esto y esto, es muy probable que no logre el resultado que yo quiero para el PIB, para la gente, para el usuario final. Entonces me tengo que desligar un poquito, digamos, de lo específico de los sistemas y empezar a ver cómo hago que estos espacios realmente sean para la gente. Y entonces ahí me empiezan a salir temas de biofilia, biomímesis y por supuesto todos los otros estándares que apalancan el confort térmico y al final la habitabilidad del espacio, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, ahí me podría volver tan técnico como quieran y no es el objeto de es una charla, pero es tener en cuenta eso, es tener en cuenta, oiga, primero qué tipo de usuario es, cómo le voy yo a garantizar confort térmico, porque a la final a uno le dicen, o a veces dejan de lado el tema de la gente, pensando que es tal vez enterrar un poco de plata, pero los estudios han mostrado que es más o menos 10-1 la relación entre el beneficio de apostarle a la gente sobre el beneficio en apostarle a eficiencia energética. Lo que quiero decir con esto es que si yo logro que por ejemplo, en una oficina, si yo logro que mis empleados que sean productivos un 20% más del día, 20 minutos más del día, simplemente eso. ¿Cómo lo logro? Mayor confort térmico, entonces no sienten el estrés térmico, entonces no se distraen. Mejor ventilación, entonces no hay tema de olores. Mejor acústica, entonces están mejor concentrados. Además les puedo meter temas de ciclo circadiano, entonces que no interfiera con su sueño, entonces están más energizados, son más productivos. Y apostarle a esas estrategias está claramente mostrado que se paga y se paga por lejos. Se paga por lejos 10 veces a uno lo que yo puedo hacer en inversión en energía, con unos costos mucho menores, ¿no?
Claro, entonces lo podríamos estar traduciendo un poco para ir cerrando ese capítulo de gente en que las personas entiendan que el espacio arquitectónico les afecta su salud, les afecta su concentración, su comportamiento mental en diferentes circunstancias, porque a veces pueden ser de pronto impactos ligeros o percepciones muy sutiles quizá, pero nuestro organismo reacciona a ellas y de pronto nos damos cuenta de esa reacción y dormimos mejor o peor, depende de dónde estemos. Entonces creo que ahí abres un panorama bien interesante que termina abriendo puertas a otros episodios. Yo lo he mencionado y en algunos capítulos se mencionará el tema del síndrome del edificio enfermo. Sí, estaba por tocarte eso. Creo que ahí vamos a empezar a asociar diferentes episodios con invitados y quizás estarás en unos de ellos para hablar del impacto positivo y negativo en la salud de todas estas estrategias. Bueno, Esteban, y como complementando el tema de todos estos impactos y volviendo un poco atrás en la conversación en relación a los diferentes tipos de clientes, sería muy interesante si nos puedes compartir algún tipo de anécdota que hayas tenido con alguno de estos clientes que nos contaste o estos tipos de clientes, porque es bueno entender que si bien has mencionado proyectos muy rápido en la conversación, profundicemos en uno de ellos y que las personas vean que esto se puede hacer, porque a veces se ve como un imaginario lejano o es muy costoso o solo porque alguien me obligue, no lo voy a hacer por iniciativa propia porque quizá lo vemos como algo irreal y no tangible en nuestra sociedad. Digamos que varios constructores han seguido estos caminos, pero si damos ejemplos prácticos aplicados y anécdotas en torno a esos ejemplos, quizá podamos evidenciar más las buenas prácticas en este sector de la construcción. Entonces sería bueno que nos pudieras compartir alguna de esas anécdotas. De algún proyecto. Bueno, hay muchísimos anécdotas, pero tal vez una que se me viene que en donde sentí que hubo un muy buen trabajo con el cliente es probablemente en el centro comercial Guacarí, en Sincelejo. Y ese tiene una particularidad y ¿por qué se me viene a la cabeza? Es porque el cliente quería hacer las cosas bien. Y uno pensaría, bueno, eso siempre se da, pero no, realmente no. ¿Por qué? Porque, cuando quiero decir que lo quería hacer bien es que quería lograr un espacio un poco con todas las condiciones que dije. Entendía que esto tenía que ser un negocio, pero además quería llegar lo más lejos posible en términos de eficiencia en energía, agua, residuos y todo. Y además velar también por el desempeño postoperación, porque iba a estar involucrado, y además velar por el usuario final también en confort. Entonces era la mezcla de todo eso, de un equipo de arquitectura, en ese caso muros y techos. Estábamos con Londoño Gómez y digamos que había una serie de elementos que hacían que el proyecto nos prestara atención. Suena chistoso, pero a veces uno como consultor se frustra cuando uno hace un ejercicio muy juicioso. ¿Y juicioso en qué sentido? Y te cuento un poquito. Nosotros desde el ámbito de la sostenibilidad hemos entendido que la mejor forma de lograr eficiencia es optimizando la ingeniería. Y en ese sentido, por eso mi equipo tiene gente muy especializada en distintas cosas. Tengo el especialista en energías renovables, en aire acondicionado, en red contra incendio, en BMS, en GRMS. Tú menciónalo, tengo el experto que te puede evaluar eso y te puede optimizar el diseño. Entonces, cuando te permiten a ti entrar con tu equipo, mostrar mejores prácticas de ingenierías, obviamente cuidando en pisar los talones de diseñadores, que a veces nos toca diseñadores de trayectorias de 20, 30 años y llegan unos pelados como nos ven quinceañeros a decirles que la ingeniería que están haciendo no es la mejor y que la pueden mejorar, puede herir susceptibilidades, ¿no? Se puede volver una batalla de egos y no pensar en el bien del proyecto, sino en otros aspectos. Total. Entonces hay que saber manejar esas situaciones. Cuando te dejan presentar esos informes de ingeniería y decir, venga, sí, su ingeniería está buena, pero vea, usted puede mejorar acá en estos y estos aspectos y podemos mejorar en tanto %. Y eso requiere un trabajo de ingeniería muy profundo de mi equipo. Entonces, cuando tú sientes que el cliente no solo lo aprecia, sino lo absorbe y junto con el diseñador creamos una buena dinámica en donde optimizas todos los sistemas, ahí es cuando estás en el proyecto soñado. Y en el caso contrario, cuando tú muestras eso y te dicen, hace poquito me pasó un cliente, mi equipo se gasta más o menos en esas revisiones, para que tengas una idea, una revisión ya de diseños definitivos puede tomar entre 250 y 300 horas, hombre, mías.
Y van al comité y el cliente le dice, ¿sabe qué? Sí, pero todo lo de ingeniería déjelo de lado porque yo ya quiero cerrar diseños. Dígame qué tengo que hacer para Lead. No, pues para Lead son estos 3 comentarios de los 75 que tenía preparados. Gracias. Entonces ahí se te vuelve una frustración como también y debo decir, tal vez hace falta leer al cliente, porque al cliente tal vez no le interesa. Pero para uno como consultor ese es el mejor momento, cuando logras eso, y tengo varios casos de esos y coincidencialmente muchos de esos, nuevamente no sé por qué las cosas sean así, pero muchos de esos se han dado en Medellín y en Antioquia. Súper interesante. A mí se me viene a la cabeza mientras hablas del caso ya negativo que cuentas de que no, ¿qué hago para Lead? Y ya, ¿qué es lo que necesito? Que a veces se vuelve como un requisito, un checklist. Y se ve mucho ahora en obra pública y necesito estudio bioclimático, de sostenibilidad y se encuentra uno que está el estudio súper juicioso porque pues hay una serie de empresas que hacen un trabajo muy responsable y ven los planos arquitectónicos y no hay la más mínima correspondencia en lo que se dijo y lo que se hace en materiales, en ventilación. Es como que se volvió anecdótico el estudio. Sí. Entonces, creo que también es un tema de empezar a entender que estos temas de sostenibilidad no son anecdóticos, son tan profundos como puede uno llegar a ser en ingenierías o en el mismo diseño arquitectónico, porque creo que el todo se confluye en tener arquitectura bien pensada para la gente y para el planeta. Entonces, creo que ese mensaje es bien potente para todos los que nos han acompañado en estos episodios de este podcast. Sí. No sé, Esteban, si querés como darnos una última idea que quieras que le resuene a nuestros oyentes para que se animen cada vez a seguirnos en esta locura de podcast, que queden pensando en más, en bioclimática, en sostenibilidad, en eficiencia. ¿Qué mensaje les darías si tú tuvieras acá un auditorio lleno y digas, quiero que no se les olvide esta idea? Me parecería muy bacano que les dieras un último mensaje para ir cerrando. Uy, si yo fuera a hablar de ideas, tendría que volverme un poco político. ¿Y por qué? Porque es que la gente desconoce el cambio climático, no lo entienden. Y es un tema que para mí es muy loco. Incluso voy a contar, me va a tomar 3 minuticos adicionales, pero es que la anécdota es muy chévere y nosotros ya entendimos cómo pegarle al cambio climático con la gente, porque entonces, o sea, uno se pregunta, ¿por qué si todo el mundo habla de cambio climático? ¿Por qué si todo el mundo salen noticias en todo lado? ¿Por qué no pasa nada? ¿Cierto? Eso es lo que la gente siente. Claro. Y la razón yo te la tengo. Y la mejor forma de entenderlo es la película del Titanic. Sí. ¿Tú te acuerdas de la película Titanic, Leonardo DiCaprio? ¿Qué pasaba en esa película? Bueno, pues habían 3 tipos de usuarios en el bote. Estaba el constructor que decía, esto no lo hunde nadie, ¿cierto? Claro. Y se terminó hundiendo. Estaba el que decía, esto no, ni lo sintió, y seguían de parranda, bailando, toque el violín. Y estaban unos pocos locos que sabían que se había golpeado y que se estaba inundando la vaina e intentaban la cosa. Y es exactamente lo mismo. Nuestra sociedad es el Titanic. La diferencia es que en 1913, cuando pasó este desastre, el Titanic se hundió en 3 horas. El planeta, porque el planeta no se va a hundir. Nos va a hundir es nosotros como sociedad, como civilización. Pero ese hundimiento nos toma 100 años. Los primeros indicios de cambio climático se dan en 1950 y nos vamos hasta el 2100 para ver el efecto completo de cambio climático. Sin decir todos los efectos que van a haber en los intermedios de ese periodo, que van a ser bien fuertes para la sociedad. Por supuesto, pero entonces lo que está pasando es, sí, estoy viendo algo, sí, ya, oiga, sí, hay unas olas de calor raras, pero no entienden que muchos de ellos confían en que no va a pasar en su vida, sino que les va a quedar al siguiente. Y es esa falta de urgencia la que lleva a falta de acción. A mí se me viene a la mente la idea de que cuando se habla de sostenibilidad, se habla de compromiso o de empatía transgeneracional, porque es que es tener empatía con los que vienen. Total. Si pensamos solo en el ahora, claramente es posible que a ninguno nos toque la crisis climática fuerte. Tenemos olas de calor, algunos huracanes, algunas cosas, digamos que manejable. Sí. Pero si no tenemos la conciencia como especie, como civilización, una visión más integral o más holística, pues seguramente la vida continuará normalmente en todos los aspectos. Y tal vez el mensaje que quería dejar después de hacer toda esta analogía es que estamos muy cerca de que se nos vaya el barco total. O sea, ya estamos en el punto en que el barco
o lo salvamos o se hunde, ¿cierto? Estamos a 1.2 grados de cambio climático cuando nos dijeron máximo 2, deseable 1.5. Estamos muy cerca. Sí, estamos al límite ya. Y la cantidad de gigatoneladas que emitimos anualmente siguen siendo brutales. No se ve una tendencia a la baja. La única fue en 2020, pero retomamos como si nada. Entonces yo creo que el mensaje es, aunque parezca que no va a pasar, nos va a pasar. Y nos va a impactar a nosotros en nuestra vida. Probablemente no con la fuerza total, pero sí nos va a mí, a ti y a todos los que nos están oyendo, nos va a impactar. Por A o por B o por C. Entonces es mejor actuar ahorita. Y realmente yo soy uno de los convencidos de sostenibilidad, pero claro, se necesita algo de acción y a veces creen que como los gobiernos que más contaminan no se están moviendo fuertemente, que esto es un caso perdido. Yo creo que el mensaje que les dejaría es cada granito cuenta. Y si ponemos muchos granitos, podemos todavía salvar el Titanic. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una idea de 10 millones de locos cambian el mundo. Claro. Entonces, pues esperemos que las ideas resuenen y nos sigan acompañando en esta locura de indagar más sobre esto. Yo creo que también se abre otro espacio de hablemos de cambio climático, antes de hablar de arquitectura sostenible, para dar claridad a todas esas ideas que quizás no están muy claras en algunos contextos. El Acuerdo de París y todo eso hay que contarlo. Súper, bueno, Esteban, yo me queda agradecer por el espacio y por compartir tus experiencias y conocimiento. Si le quieres contar a nuestros oyentes cómo te pueden encontrar para que los puedas apoyar en los diferentes proyectos que inician, sería maravilloso y bueno, gracias por estar aquí. Dale, muchas gracias y bueno, simplemente decirles que somos Green Loop y nos encuentran así, ¿cierto? www.green-loop.com. Bueno, súper. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD, Locos por la Arquitectura, o directamente en nuestro portal www.madlocosporlaarquitectura.com. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. No olviden darle like a este episodio, seguirnos e invitar a sus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestra página web. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.